En un país de Europa se hizo un experimento que supongo que si lo harían aquí sería lo mismo, sobre la reacción de los obreros, de los trabajadores de diferentes empresas, industrias, bancos. Se trataba de lo siguiente: se acercaba un profesional a los empleados y les decía: el jefe quiere hablar con usted en su oficina. Y el experimento mostró que en la mayoría de los casos, casi en su totalidad, el resultado fue angustia y mucha preocupación, un estrés muy grande. Y pensando en este experimento, en cierto sentido el Evangelio tiene un aspecto así, Dios quiere hablar con usted. El asunto es, gracias hermano, el asunto es que la mayoría de las personas no se preocupan de un mensaje tan glorioso porque piensan que están bien. Si las personas entenderían su situación con Dios, deberían preocuparse. Dios quiere hablar con usted, es el Evangelio. Dios quiere tratar con nosotros. Y hay un punto en el mensaje que es de confrontación, porque no estamos bien. El mensaje no se trata de que estamos bien, justamente el mensaje se inicia a partir de que estamos mal. Si bien el mensaje es buenas noticias, porque eso es lo que significa el Evangelio, son buenas noticias, y Dios ha mostrado buena voluntad para con los hombres, el Evangelio tiene un aspecto, una parte importante de confrontación. El Evangelio trae la divina solución al problema humano más grande. El asunto es que cuando charlamos con personas es tratar de convencerles, dentro de nuestras posibilidades, cuál es su problema. Porque no vamos a coincidir en la mayoría de las veces en el problema que el ser humano tiene. Bueno, el Evangelio se trata de Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. El Evangelio de Dios, dice Pablo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio de Dios. Entonces, el Evangelio se trata de Dios, si bien es para nuestra necesidad, es para nuestra felicidad, para nuestra salvación. Yo no sé si ha leído alguna vez a Charles Swindoll, en uno de sus libros, él dice: si nuestra mayor necesidad hubiera sido información, Dios nos hubiera enviado un educador. ¿Ha leído eso? Si nuestra mayor necesidad hubiera sido tecnología, Dios nos habría enviado un científico, ya hace muchos años. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido dinero, Dios nos habría enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido entretenimiento, Dios nos hubiera enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad era de perdón. Así que Dios nos envió un Salvador, Jesucristo. Dios nos envió a alguien para tratar con nuestro mayor problema, que es nuestro pecado. Necesitamos perdón. Y cuando vamos a Lucas capítulo 13, versículo 1, leemos: en esa misma ocasión, y vamos a leer este pasaje y vamos a encontrar aspectos del Evangelio significativos que se pueden aplicar al evangelismo y que vamos a intentar hoy aplicarlo a nuestras vidas. En esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto?
Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Observen cómo el Señor trata este comentario, porque es un comentario. Él desvía ese comentario, o a partir de ese comentario, habla de dos asuntos claves en el Evangelio. Dos asuntos, si usted puede ver allí, esos dos asuntos son muy notables. En primer lugar, la culpabilidad de todos los seres humanos. ¿Eso es importante en el Evangelio? Claro que sí. Jesús habla de la culpabilidad humana de todos los seres humanos y luego habla de la necesidad de arrepentimiento de todos los seres humanos. Son dos asuntos fundamentales: la culpabilidad y la necesidad de arrepentimiento. Estos hombres se acercan y le comentan a Jesús, al estilo diario Crónica, bien amarillento, le comentan de un incidente que realmente es llamativo, es un incidente sangriento, cruel. La pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué le comentarían a Jesús esto? Bueno, hay algunas posibilidades. Algunos dicen simplemente fue un comentario ocioso, como los que escuchamos en la fila de un banco, en el taxi, en el trabajo. Podría ser un comentario ocioso que Jesús capitaliza y lo lleva al Evangelio. Quizás un mensaje de tinte político podría ser, con motivos ocultos. No sería la primera vez, ya que a Jesús lo quisieron atrapar varias veces de esa forma para crear un altercado con Roma, y en este caso con Pilato, con Roma. Entonces sí, probablemente había allí gatos escondidos, ¿no? Pero realmente en Judea Pilato gobernaba de parte de Roma y se dice que Pilato estaba allí como castigo, porque Pilato no deseaba estar allí. Pilato algo había hecho, lo habían enviado ahí y era un hombre que odiaba la zona, odiaba a la gente y allí estaba en contra de su voluntad y era muy cruel. El historiador Josefo menciona a Pilato como un hombre corrupto, cruel, sanguinario. Así que ponerlo a Jesús en contra de Pilato era crear una guerra política y Jesús no pisó el palito, ni se metió en asuntos políticos. Entre paréntesis, podríamos imitar a Jesús. A todas las personas les encanta hablar de la política y está bien, si te gusta la política, podés hablar de política, tenemos libertad para eso sin pecar, pero me encanta cómo Jesús transforma algo político, lo convierte en una oportunidad evangelística, es interesante. Pero lo que sí sabemos más allá de eso es que detrás de este comentario hay una forma de pensar que está equivocado. Es un pensamiento cultural, religioso y equivocado. Y Jesús podría haberlo pasado por alto, podría haber ignorado ese comentario, pero Jesús lo corrige. O sea que Jesús no se metía en conversaciones triviales, superficiales. Cuando se detenía a corregir algo es porque allí había algo que debía ser corregido. Ahora, ¿qué hay detrás de este comentario que hace que Jesús lo transforme en un mini sermón? ¿Cuál era el error? Bueno, en esos días la gente pensaba que los problemas físicos, los problemas de la gente,
tenían que ver con los castigos directos de Dios. La forma de nacer, de vivir, problemas de salud, o la forma de morir, era evidencia de que Dios estaba castigando a esa persona. En el caso del ciego de nacimiento, los mismos discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, no había una tercera posibilidad. Era un asunto de pecado. La ceguera era un asunto de castigo de Dios. Jesús dice, no, de ninguna manera. Es para la gloria de Dios que Él nació así. Y en este caso también vemos que ellos están diciendo, por la forma que murieron en manos de Pilato, Dios los estaba castigando. La gente también pensaba que por la forma de morir se manifestaba qué clase de vida había llevado. Y yo no sé si eso está enquistado en nuestra sociedad, pero pensaba en el caso de una niña británica de 2 años, y qué pensarían ellos si supiesen de esta niña de 2 años, una inocente niña que siempre usaba para tomar su desayuno y su merienda un vaso plástico de Tony Jerry, solo que ese día la pobrecita bebió un cóctel de droga porque sus padres adictos habían escondido sus drogas allí en su vasito, en el vasito de su hija. Ella lo bebió y murió de una forma horrible en el hospital. ¿Qué pensaríamos de un caso así? La manera de morir en la mayoría de los casos, hay excepciones, como en el caso de Herodes. El caso de Herodes es una muerte que Dios se encarga de aclarar que murió porque no le dio la gloria de Dios y murió comido por gusanos, dice, ¿no? Hechos capítulo 12. Pero en la mayoría de los casos la gente muere y no tiene que ver directamente con el juicio de Dios, la forma de morir. Hay gente en los funerales, inclusive, yo no sé si le ha tocado, que le miran la cara al difunto, y si tiene cara de paz, dice, estará con Dios. Y si tiene así una cara como que, claro, si el hombre lo atropelló un tren, ¿qué cara va a tener, pobre, no? Pero según la cara, está con Dios, y la realidad es que no tiene mucho que ver la cara, si tiene cara de paz, si tiene cara de susto. El juicio de Dios, la Biblia sí dice, y ahí sí no podemos especular, tenemos claridad, que el juicio de Dios es después de la vida. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. La mayoría de la gente ni le interesa e ignora voluntariamente este asunto, y esto es un decreto de Dios, es decir, nadie escapa de esto. Todos mueren y todos enfrentan el juicio. La gente puede dormir en la mayoría de los casos porque ignora esto. Observen el versículo 2 y 3 lo que Jesús les dice. ¿Pensáis, se dan cuenta? ¿Pensáis que estos galileos, es decir, estaban pensando mal y Jesús los corrige? Y parte de la presentación del Evangelio es corregir pensamientos. El Evangelio es tan insultante, tan ofensivo, porque nos metemos en asuntos ideológicos, contradecimos los pensamientos que la gente tiene acerca de Dios, de ellos mismos. Entonces, el verdadero mensaje que debemos comunicar es un mensaje que habla de uno de los asuntos más odiados por los hombres. Si lo evitas no vas a tener problemas, pero si predicas el Evangelio a la manera de Jesús, vas a tener problemas porque vas a desarrollar vas a dar una información que va a provocar en los demás cierta hostilidad. Y es la doctrina humanista de que el hombre es bueno, que el hombre es bueno.
El hombre es bueno, la sociedad es mala, pero el hombre es bueno. Bueno, Jesús no dice eso. Jesús en este pasaje habla de una de las más odiadas doctrinas cristianas, que es la total naturaleza pecaminosa del hombre. Algunos le llamaron la total incapacidad o corrupción humana. ¿Y qué significa? Bueno, sencillamente que no somos buenos. Sencillamente, como hemos cantado en esta mañana, que somos enemigos de Dios, 100% enemigos de Dios, abiertamente enemigos de Dios desde que nacemos. Vamos manifestando esa enemistad por lo que decimos, por lo que hacemos, por lo que sentimos, por lo que pensamos. El cuadro es ese. Totalmente incompatibles con la naturaleza santa de Dios. Y la lucha que vamos a tener si presentamos el Evangelio es que las personas no estarán de acuerdo. No estarán de acuerdo no con nosotros, sino con el mensaje que les estamos comunicando, porque el Evangelio, recuerden, se trata de Dios. Y el patrón para medir nuestra justicia y nuestra pecaminosidad es Dios. Por lo tanto, todos los hombres frente a Dios están en falta. Romanos 3:23, ¿no? Todos pecaron, todos destituidos de la gloria de Dios. Y la idea allí es justamente todos descalificados, todos incompatibles, todos han quedado en falta. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Y la explicación es muy sencilla, dice Pablo, porque todos pecaron. Todos pecamos en Adán y Eva. Todos morimos por ser parte de la humanidad, por ser parte de la raza humana a partir de Adán y Eva. El mundo entró, según las Escrituras, en Génesis 3, y la muerte y el pecado pasó a todos los hombres, así que la realidad del pecado y de la muerte está a la vista. El Evangelio trata de cosas obvias, simplemente que los hombres están ciegos. ¿Todos mueren? Sí, la Biblia dice. ¿Y por qué morimos? Porque el pecado entró en nosotros. No necesitamos muchas pruebas científicas, ¿no? Todos mueren. Todos pecan. Ese es un asunto moral, sí, todos pecamos. Todos estamos muertos a partir de haber pecado contra Dios. Y Dios, en un sentido, como el pecado entró e infectó a toda la humanidad, como que la humanidad entera entró en una situación de, ¿cómo se llama cuando aíslan un pueblo por una enfermedad? En cuarentena. El mundo está en cuarentena, está aislado de Dios. Y hiede, y cada vez más. La putrefacción moral, espiritual del mundo hace que Dios no tenga absolutamente nada que ver. Estamos lejos de Dios, nacemos lejos de Dios, y si morimos lejos de Dios, quedaremos eternamente lejos de Dios en el infierno. Eso es lo que dice la Escritura. Claro, eso es chocante para el espíritu moderno. Eso es absolutamente medieval. Infierno, Dios, pecado, son asuntos intolerantes. No se pueden digerir. El tema es si vamos a seguir hablando de estos temas, entre comillas, medievales, o nos vamos a callar avergonzados. Dios podría haber dicho, el mundo entró en esta situación, dejo que toda la raza humana se pierda, como dejó a los ángeles que pecaron, pero Dios no hizo eso. No solo Dios no nos dejó perdernos para siempre, sino que ingresó en este mundo, ingresó en forma humana para rescatarnos, y ese es el Evangelio maravilloso. Cristo vino a salvarnos. Si alguien dice, ¿pero qué es el pecado? ¿De qué se trata el pecado? Bueno, Juan, el teólogo amoroso Juan, dice en 1 de Juan, el pecado es infracción de la ley.
bien claro, bien directo. El asunto es de qué ley. Infracción de la ley, pero ¿de qué ley? De la ley de Dios. De la ley de Dios. La ley de Dios que refleja su santidad y su justicia, que deberíamos cumplir y no podemos. La ley de Dios que es como un espejo que nos muestra nuestra condición. Somos pecadores y vamos a morir una vez y después de esto vamos a presentarnos en un juicio y vamos a ser juzgados por la ley. ¿Se dan cuenta? Las infracciones que nos condenarán son nuestras faltas, nuestros pecados contra Dios. Ofendemos a Dios y vamos acumulando ira para el día de la ira. Y la gente acumula todos los días, y no lo sabe en la mayoría de los casos, ira para el día de la ira. No hay justo ni aún uno. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, la gente interpreta religión. Y debemos ser muy intencionales en aclarar que no es religión lo que estamos predicando, porque la religión no puede solucionar el asunto legal con Dios. La religión, ¿qué es lo que plantea la religión? La religión plantea hacer cosas buenas para remediar el pecado y la culpa. Esto es como enfrentar a un juez por cargos serios y decirle al juez, acepto, sí señor juez, acepto que soy un ladrón, acepto, robé a mano armada, herí a algunas personas, pero recuerde que yo también fui Boy Scout cuando era chico. Ridículo, ¿no? Las buenas obras no pueden solucionar un problema de culpa y de pecado, pero la mayoría de la gente entiende que esto es lo que plantea la religión. Y es verdad, eso es lo que plantea la religión. El asunto es que tenemos que decirle a la gente que no predicamos religión, predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo. Y la Biblia dice que nuestras buenas obras no nos salvan. Así como haber hecho buenas obras no te salvarían ante un juez por un delito, te va a llevar finalmente a la cárcel. Respondiendo Jesús les dijo, versículo 2, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Bueno, Jesús desvía los comentarios hacia el Evangelio y habla de este asunto tan fundamental, la culpabilidad de todos los seres humanos. ¿Ustedes piensan que podríamos dejar afuera nosotros un asunto así a la hora de hablar de Cristo y del Evangelio? Pero ¿qué pasa cuando este elemento, que es fundamental, queda afuera de la presentación del Evangelio? Que es lo más normal, ¿no? Respondo con otras preguntas. ¿Qué sentido tendría la cruz de Cristo si no somos tan pecadores culpables como la Biblia dice? ¿Qué sentido tiene la cruz? ¿Qué sentido tiene la misión de Jesús para rescatarnos? ¿Qué valor tiene la justificación por gracia, por fe? Si no hablo de la culpa del pecado, ¿qué valor tiene la justificación? Porque son conceptos legales, judiciales, tienen que ver con nuestra culpa. Entonces llegamos a un evangelio popular que se trata básicamente del ser humano, un evangelio egocéntrico, falso, donde solo trata un asunto de autoestima, de felicidad, de prosperidad, de mis sueños, nada más lejos que el evangelio verdadero. Pero es lo que la gente está escuchando en el día de hoy. El problema es que este evangelio, que es tan agradable al oído, no salva a nadie. ¿Mejora la vida de algunas personas? Claro que sí, pero no salva a la gente del asunto más importante, que es del pecado. Y en segundo lugar, quien predica este evangelio
se hace maldito por Dios, porque todo aquel que predica otro evangelio sea anatema. Como traduce John Piper, Gálatas 1:8, quien predica otro evangelio que el evangelio verdadero se va a ir al infierno. Eso es lo que Pablo dice, se va a ir al infierno. Una situación ilustrativa para pensar. Un paciente está esperando en la clínica los resultados de un estudio del corazón. Allí está en la sala de espera, sale el médico, se acerca y habla con él y le dice, bueno, algo está mal, directo, algo está muy mal con su corazón. ¿Qué tan grave es, doctor? Muy grave, letal, pero podemos solucionarlo fácilmente. Tenemos que intervenirlo ya. ¿Y qué pasa si no lo hace, doctor? Se muere. Se muere. ¿Vieron? Así de simple. Tratan los médicos a veces estas cosas. Quizás con un poco más de compasión, pero el asunto se trata de esto. Un problema gravísimo, tenemos que intervenirlo y ya. ¿Pueden ver el cuadro? Yo diría, ¿es una buena noticia o es una mala noticia? Quiero que por un momento recorte la parte, algo está muy mal con su corazón. Rebobinemos. Sale el médico y le dice, tenemos que intervenirlo. Eso no es una buena noticia. Tenemos que intervenirlo, tenemos que abrir su corazón y operarlo. Pero, ¿está loco usted? Nadie me va a tocar a mí. La buena noticia tiene un contexto. El contexto es, usted está muy mal, pero podemos solucionarlo. Usted está demasiado mal, pero podemos solucionarlo. Si no se le informa la condición real al paciente, entonces la buena noticia no tiene valor, no tiene sentido, será desechada como una buena noticia. ¿Se imaginan la carta a los romanos, pero sin los primeros 3 capítulos? ¿Qué celebramos? Llegando a capítulo 5, dice, justificados pues por la fe. ¿Justificados de qué si yo soy bueno? Si yo no tengo problemas legales con Dios, serios, algún pecadito que otro, pero no hay nada que celebrar. ¿Cómo podríamos apreciar la justificación? Es por eso que la iglesia evangélica moderna ni siquiera les interesa doctrinas como la justificación, porque no se trata el problema real de raíz, que es el pecado. No se habla de estas cosas, son ofensivas, incomodan y alejan a la gente. ¿Cómo podríamos alabar al Señor por la justificación? ¿Qué sentido tendría la reforma? Ninguno. ¿Qué descubrió Lutero? Como me dijo una monja, no, Lutero se quería casar, lo único que quería. Mira. No, Lutero descubrió que la salvación era por gracia, podía encontrar justificación, perdón, gratuitamente por medio de Cristo. ¿Se imaginan la cruz de Cristo sin pecadores perdidos a quien salvar? Hablarían muy mal de Dios. Una cruz innecesaria. Yo pensaría muy mal de Dios, como Padre y como Dios. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Un vecino le dice, hola vecino, usted que va a la iglesia, ¿podría orar por mí? ¿Y por qué? Tengo un problema enorme en mi casa. ¿Y cuál es? Bueno, un problema con el banco, me quieren sacar la casa, es un problemón. ¿Qué haría Jesús? Le diría, bueno, es un problema, pero permítame hablarle de un problema más grande
¿Y cuál es? Su alma. Su alma. Alguien le dice, ¿podrían orar por mí? Tengo problemas de alcohol. Tenés un problema más grande que el alcohol, el pecado. Oren por mí, tengo cáncer. Tenés un problema más grande que el cáncer, el pecado. Y es lo que Jesús está haciendo aquí. Dice, ¿ustedes creen que estos galileos eran más pecadores que otros? Todos necesitan, porque todos son pecadores. Todos pereceréis igualmente, dice Jesús. Algunos comentaristas dicen que Jesús hace referencia al juicio de Dios sobre los judíos en el año 70, y es lo más probable que Jesús esté haciendo referencia a la destrucción de Jerusalén por medio de Tito, quien llegaría a ser emperador de Roma, pero en ese momento era el general que fue y destruyó absolutamente todo y mató a miles de judíos, algunos escaparon. Bueno, el asunto es que Jesús, lo más probable que esté hablando de eso, pero hay también una alusión al juicio de todos los hombres. Pero también hace referencia a las consecuencias de ser pecadores. Jesús habló muchísimo de la realidad de un juicio, pero de un juicio con consecuencias eternas, no solo que uno deja de existir, sino que Jesús dice, por ejemplo, en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Se dan cuenta? Si matan el cuerpo y matan el alma, entonces somos como animales, dejamos de existir. Pero dice, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Habla de algo que continúa, luego de la vida. Y Jesús, desde este comentario de estos hombres, los dirige hacia el Evangelio. Como ven, la diplomacia de Jesús es una diplomacia en términos del reino de Dios. Jesús no vino para quedar bien con la gente ni para debatir de religión. Él fue al corazón del asunto y les habló de la culpabilidad del pecado de todos los hombres. Enfatizó que todos los hombres necesitan arrepentirse delante de Dios. Todos los hombres están en una posición de rebeldía contra la autoridad de Dios, contra su soberanía, y necesitan volverse a Dios desde sus pecados. Así que en primer lugar, la culpabilidad de todos los hombres. En segundo lugar, la necesidad de arrepentimiento de todos los seres humanos. Y esta es la buena noticia, versículo 5. No, dice Jesús, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esa es la buena noticia. Que se puede evitar la condenación. La buena noticia es que hay salvación, que es por gracia. Y gracia implica que es un regalo, pero implica que si bien es un regalo y el regalo yo no lo pago, ese regalo tuvo un precio incalculable. Incalculable. Es gratuito, pero la gracia del Evangelio no es gracia barata, es una gracia con un precio incalculable. No es barata. El costo que asumió Cristo para salvarnos, ¿cómo lo calculamos? ¿En términos de qué? ¿De dolor? ¿Quién puede saber lo que sufrió Cristo? Su santo ser, quien recibió la ira de Dios por nuestros pecados, un asunto de castigo por nuestros pecados que Él asumió por nosotros. ¿Cómo podemos medir eso? No es barata la gracia. La gracia es gratuita para nosotros, pero tuvo un costo incalculable. Cristo, el Hijo de Dios, vino en carne, murió por los culpables en la cruz. Como un rayo aterrador que genera el dolor incalculable de parte de Dios, fue colocado sobre su santo ser, sobre su humanidad, en la cruz, allí en el Gólgota, para poder salvarnos.
y él pudo decir, consumado es. Luego de haber pagado absolutamente todo ante Dios, legalmente todo quedó saldado en orden para su pueblo, deuda totalmente pagada. Ahora podemos venir a Dios y ser perdonados y salvados. El asunto es cómo nos apropiamos de esa salvación que Cristo logró para nosotros. Bueno, Jesús es muy claro aquí. No, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esa es la actitud. ¿Y qué significa? La idea es volverse del pecado a Dios. Volverse del pecado a Dios. Quizás el pasaje, desde mi punto de vista, más claro para ilustrar el arrepentimiento es Isaías 55:7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Esa es la actitud. En el Nuevo Testamento la palabra para arrepentimiento implica un cambio de pensamiento, un cambio en la manera de pensar, en la mente, pero que finalmente afecta todo el ser total. Porque la meta del arrepentimiento es ponernos bien con Dios. Y recuerden que cuando las personas se ponen bien con Dios, aman a Dios ¿con qué? Con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. El arrepentimiento logra justamente eso, personas que aborrecen a Dios en su indiferencia y en sus pecaminosos actos, se vuelven de eso a Dios y comienzan a amarle a Dios con la mente, las emociones, el corazón, las disposiciones, los afectos, todo lo que hace se centra en Dios. Esa es la evidencia de que esa persona ha hecho un acto de arrepentimiento para con Dios. Comienza por el entendimiento, claro, y es por eso la necesidad de explicar claramente el Evangelio, hacer una exposición clara del Evangelio. En Hechos 17:30 leemos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿se dan cuenta? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo predicando el Evangelio allí a los paganos de Atenas, y en este corto versículo podemos ver claramente que es un mandato el arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres, y es un mandato urgente, ahora manda a todos los hombres, y es un mandato universal, todos los hombres en todo lugar, en Argentina, ¿sí? En Europa, en Asia, en todo lugar los hombres deben arrepentirse. ¿Saben? Incluir el arrepentimiento en el mensaje del Evangelio no es una opción. No es una opción, es fundamental. Jesús dice, si no os arrepentís, no hay salvación. No hay forma de evitar que una persona perezca si no se arrepiente. Por lo tanto, no podemos excluir este asunto del arrepentimiento de la predicación del Evangelio. Pablo no lo consideraba opcional, era un aspecto esencial de su predicación, Hechos 26:20, sino, dice Pablo, que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios. Eso es lo que predicaba Pablo. Y por esa razón Pablo se metía en tantos problemas, porque predicaba, debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo predicó a todo tipo de personas y a todos les llamó al arrepentimiento, a religiosos sí, a paganos sí, a moralistas sí, a los intelectuales sí, a todos les llamaba al arrepentimiento de sus pecados.
Y Jesús está hablando de esto aquí. El arrepentimiento es una obra de Dios. Algunos inclusive hasta debaten si es una obra. ¿Es una obra de Dios o es una obra del hombre? Y si es una obra de hombre, ¿qué es? ¿La salvación por obras? No están entendiendo el Evangelio. La respuesta, según la Biblia, es una obra de Dios en el hombre, por un lado. Hechos 11:18 dice, al oír esto, se calmaron. Cuando vino el informe evangelístico de la expansión del Evangelio entre los gentiles, los judíos escucharon el informe y dijeron, wow, glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ¿ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida? ¿Se dan cuenta? Los que tenían el monopolio de la teología dijeron, ¿Dios les concedió arrepentirse? ¿Tenían un concepto alto de la soberanía de Dios? Pablo instruye a Timoteo sobre cómo manejar a la oposición. Pobre Timoteo había quedado solo ahí en medio de los tiros y de las balas, y le escribe y le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, con mansedumbre, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Muy claro. Es muy claro que Dios es quien produce el arrepentimiento, concede arrepentimiento, pero de la misma forma es Dios quien manda que se arrepientan. Y alguien puede entrar en una crisis, pero Él lo concede, y si no lo concede no se arrepienten, sí, pero a la vez Él manda, sí. ¿Y cuál de las dos es? Las dos. Las dos. Y nadie entiende cómo funcionan, pero así es como Dios lo reveló. Dios manda y Dios concede. Es una obra de Dios y a la vez es un requisito en el hombre para venir al Salvador. No es una obra, hermanos, no es una obra, no es una añadidura, es una actitud para venir a recibir al Salvador. Es una actitud y es una actitud excluyente. Nadie en su orgullo, ya sea intelectual, moral o religioso, puede venir al Salvador. Nadie puede venir encumbrado en su orgullo al Salvador. Nadie, absolutamente nadie. Todos vienen al Salvador con una actitud humilde. Si no, nadie se acerca al Rey de Reyes. Nadie, absolutamente nadie. Porque Él es Salvador, pero es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y dice Jesús, el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Y por qué echaría fuera Jesús a alguien? Porque Él es Rey. Él podría decir, como los reyes, saquen a este de aquí. Y lo va a hacer en el juicio final. Nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Se dan cuenta? Es un rey. Pero si un pecador viene quebrantado de corazón, no le echo afuera, dice, le recibe, lo perdona, lo salva y lo embiste de justicia, de su propia justicia. Ese es el Rey nuestro y Salvador. Amén. Qué Dios maravilloso. Qué Dios grande, que pudo recibir a un pecador. En mi caso, un drogadicto, que el mundo no daba, creo que si hacían una colecta en el barrio no juntaban ni 200 pesos. Dios me recibe en su hogar. Eso es maravilloso. ¿Y qué sucede si alguien viene a Cristo sin arrepentimiento? Está viviendo una ilusión de que vino a Cristo. Es una fe demoníaca, es una fe muerta
que no hay frutos, no hay vida. Santiago dice eso. Santiago dice que la fe de los demonios que creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios y van a ser arrojados al lago de fuego. Es una fe demoníaca que es muy popular hoy. Ven a Jesús así como estás, no importa nada, así informal. No, ven a Jesús temblando en arrepentimiento y fe y serás salvo. Si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Puede un cristiano ser cristiano sin temor de Dios? Es decir, sin un continuo arrepentimiento. Y esto es para nosotros los cristianos. De la misma actitud que vinimos al Salvador para ser salvos, es la misma actitud que todos los días venimos a Dios, confesándonos todo el tiempo y diciéndole: Señor, no para salvación. Jesús dice: los que están limpios no tienen que bañarse, solo tienen que lavarse los pies. Pero continuamente: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Lávame de mis pecados, Señor amado, Salvador mío. El arrepentimiento es una obra de Dios que surge en respuesta al Evangelio cuando lo oímos y entendemos nuestra condición. Yo no sé si le ha pasado explicarle a una persona el Evangelio que está perdida, y cuando termina de escuchar el Evangelio dice: ay, qué paz me ha dado sus palabras, qué lindo que me hable de Dios. No entendió. No entendió. Porque si alguien entiende, uno dice: wow, estoy perdido, pero mal, perdido. Ay, doctor, qué paz me da sus palabras. ¿Me tengo que operar? Hay una perturbación primero, ¿no? Wow, no sabía que estaba tan mal. No sabía que mi corazón estaba tan mal. No sabía que pensé que era un poco pecador. Ahora me doy cuenta que soy más impío de lo que pensaba. Pensé que el infierno era solo para personas malas, pero ahora me doy cuenta que es para mí. Y comienzo a apreciar lo que Jesús hizo por mí, cuando entiendo mi condición. Así que el Evangelio provoca una reacción perturbadora, y es cuando alguien entiende su situación delante del Señor. Salmo 38, 18, y voy concluyendo, dice: afligido estoy a causa de mi pecado. No solo vengo al reino de Dios y entiendo que mi pecado es grave y me aflijo, sino que luego de que ya estoy dentro del reino de Dios, el pecado me aflige. Ya no puedo pecar como yo pecaba antes. Ya no puedo ser el mismo. Ya no puedo disfrutar como disfrutaba antes de mis pecados. Ahora realmente siento que mi alma es incompatible con el pecado. Dios, ayúdame. Porque tengo que reconocer que aunque el pecado me aflige, todavía me gusta. Y esa es la crisis de un verdadero cristiano. Es una tensión. Sé que el pecado me hace mal, pero todavía lo amo. Señor, ayúdame. Los que se salvan dejan sus ideas, dejan su religión, dejan su justicia, dejan sus pecados y vienen corriendo como niños al Salvador, a Cristo. Y le entregan sus vidas a Él. Así de sencillo. Su promesa es: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Se dan cuenta? Dos asuntos que Jesús trata: la culpabilidad de todos los hombres y la necesidad de arrepentimiento de todos los hombres. Dos asuntos que no podemos sacar de nuestra forma de presentar el Evangelio. Y a propósito, quizás en esta mañana
estés aquí en la iglesia, pero realmente tenés dudas y no las generamos nosotros. Tenés dudas reales, genuinas, sinceras con Dios, si realmente te arrepentiste y viniste a Cristo, porque no hubo un cambio radical en tu vida, no hay un antes y después de Cristo. ¿Y se imaginan la historia si Cristo no hubiese vivido? De la misma forma, cuando un pecador vive como siempre, no hay un antes y después de Cristo. Es como si Cristo no vino a tu vida, y probablemente es que no vino a tu vida porque nunca te arrepentiste. Así que el Cristo resucitado de los muertos, vencedor en su trono, en gloria, en una humanidad en gloria, está esperando que vengan a Él y Él los salva. ¿Vendrás en esta mañana? ¿Dejarás de luchar con una vida quizás secreta, oculta? Si sos un joven y te han traído de joven, de pequeño a la iglesia, ¿has examinado tu fe? Si es tu fe, tu relación con Cristo, o es simplemente que estás impregnado de la cultura, de la religión de tus padres, entre comillas. O si realmente tu fe es genuina, si conoces a Cristo, sería bueno ponerlo ahora. Y es bueno hablar estas cosas. Y si usted es un invitado en esta mañana, ¿no sería hermoso salir por las puertas de este lugar con un gozo maravilloso, indescriptible, de haber recibido el perdón de sus pecados y la vida eterna? ¿No sería precioso? Les invito a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Que el Señor nos ayude. Pastor Mariano, por favor. Señor amado, gracias por el Evangelio. Gracias porque está dirigido no a justos, los que se creen justos, sino a los que asumen su culpa delante de ti, su pecado. Está dirigido a tus enemigos, está dirigido a aquellos que te dan la espalda, que desobedecen tus mandamientos, pero gracias porque Jesús ocupó nuestro lugar. Te ruego, Señor, que tengas misericordia, como la has tenido de nuestras pobres vidas, aquel día que nos mostraste a tu Hijo, Señor, crucificado, resucitado a la vez por nosotros. Que por favor abras los ojos hoy de las personas que están confundidas o que están confiando en cualquier otra cosa. Por favor, muéstrales su pecado, Señor, y muéstrales a Cristo. Que puedan ir a Él arrepentidos, Señor, por favor. Aún los que creen ser creyentes, y es evidente que no lo son. Por favor, te lo rogamos, Señor, suplicamos que derrames misericordia y gracia en esta mañana. Por favor. Y a nosotros, los que hemos sido asombrosamente salvados, rescatados de nuestra vana manera de vivir, mostrarnos a Cristo todos los días, Señor. Que el amor de Cristo nos constriña, nos presione, nos empuje, encienda el motor de nuestra alma para amarle y servirle de todo corazón, todos los días. Vivir para la causa de las causas, Señor. Vivir para lo eterno, vivir para tu gloria, vivir, Señor, predicando tu palabra, vivir, Dios, pensando en que los incrédulos necesitan escuchar el Evangelio. Vivir pensando en que los hermanos necesitan tu palabra. Por favor, Dios, ayúdanos a vivir para lo eterno. Aunque no sea popular, aunque no seamos recompensados en esta tierra por eso, aunque no nos amen por eso,
tomar nuestra cruz todos los días y seguirte, Señor. Porque cuando te glorificamos, tú nos llenas de gozo. Señor, dejamos el efecto del Evangelio en tus manos en esta mañana. Gracias por haberlo traído, por ser tan claro, por impactar siempre nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.